Bienvenidos a este nuevo encuentro de Astros y Números. Hoy vamos a compartir el análisis en parte de la biografía de John Nash, Premio Nobel en 1994, compartido con otros dos científicos sobre la teoría del juego. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de encuentros? No solamente observar la complementariedad que tienen la astrología y la psiconumerosofía, esto de astros y números, sino también ir recorriendo esta mirada que a mi criterio es bastante importante con relación a si existe un destino, si tenemos un mapa previo a nuestro nacimiento, si describimos una serie de temporalidades a medida que vamos viviendo, si tenemos una suerte de guión, en fin, me interesa y mucho que hagamos estas observaciones y en función de estas técnicas podemos ir sacando conclusiones respecto de que al parecer no podría decir un guión porque sería excesivo, pero sí que los astros o los números observados de determinada manera nos ayudan o al menos contribuyen a que podamos entender un poco mejor nuestro día a día en este planeta Tierra. John Nash decía Premio Nobel en 1994 de Economía con la teoría del juego, una teoría desarrollada ya o iniciada en su desarrollo en el siglo XV aproximadamente y que después retomaron otros científicos y John Nash le encuentra, digamos, como una nueva mirada respecto de lo que luego se conoce como el equilibrio de Nash. Aquí vamos a ver no solamente, como decía, los números personales, sino también su despliegue astrológico. Cito la biografía de Sylvia Nasar, quien escribió la biografía de John Nash bajo el título Una mente brillante traducido al español y sobre cuyo texto se filmó posteriormente la película. John Nash, nacido en 1928 y fallecido en 2015, fue el motivo de desarrollo, de descripción del texto de Sylvia Nasar. Es un libro bastante completo donde relata no solo toda la vida de John Nash, sino también esos temas anexos o conexos con el mundo de las universidades, los premios y fundamentalmente aquello que le aquejó toda su vida y que le costó muchísimo esfuerzo físico, mental, psicológico y una voluntad, una decisión personal a una determinada edad ya avanzada, con relación a su problemática o su psicopatología relacionada con la esquizofrenia. Decisión, decía, de voluntad que tuvo que tomar para en algún momento, según su propio relato, darse cuenta de que esa patología tenía que ver con una serie de pensamientos que cuando llegaban a él, cuando se le hacían presente, él entendió que podía decidir si tomarlos o dejarlos. Y cuando toma esta decisión, valga la redundancia, es cuando nota que comienza, entre comillas, a curarse. Sobre su vida se hizo una película, Mente Brillante, que tuvo muchos premios de la Academia de Hollywood y que fuera interpretada excelentemente por Russell Crowe. Las críticas relacionadas con la película tienen que ver con la falta de fidelidad, si se puede decir así, con todo lo que fue la historia de John Nash. Pero la película lo que trata de rescatar es cómo en ese mundo oscuro, subterráneo de la esquizofrenia, aún así él pudo sacar a la luz su genialidad como científico. Podemos encontrar la biografía de John Nash en internet en diferentes páginas, como en Wikipedia, a donde vamos casi todos o acudimos casi todos a buscar una información inicial. No obstante, recomiendo el libro de Sylvia Nasar, sobre el cual, tras haber leído los capítulos que tienen que ver con este análisis, compruebo de que es necesario ir a las fuentes. Nacido un 13 de junio de 1928, considerado desde muy pequeño un genio. Tuvo una historia de vida como si fuesen dos historias a la vez. Una, la que tuvo que ver con su genialidad, su mundo de la ciencia, y la otra vertiente, la otra corriente, la relacionada con su
condición, digamos así, física, psicológica, que lo llevó a vivir diferentes internaciones. Este joven, John Nash, en 1950 ya obtiene su doctorado con una tesis de muy pocas páginas que va a poner cuyo título fue Juegos no cooperativos, y sobre ese trabajo es que se va a basar luego el premio que va a recibir en 1994. En su historia personal se relata que tuvo dos compañeras, dos mujeres, una cuando comenzó en la facultad siendo muy joven y llamada Eleanor Steer, una enfermera que además lo cuidó a él. Esa relación la tuvo como oculta, una relación en secreto. Tardó muchísimos años en contar de esa relación a compañeros de la facultad, incluso a su mamá, a Virginia. No llegó a casarse con Eleanor, con ella tuvo un hijo, John David Steer, o sea, tiene el apellido de la mamá porque John Nash no le dio su apellido. Y la relación con ella, vale la pena buscar toda esta información en el libro de Sylvia Nasar. La relación con ella duró muchísimos años, al punto de que hay una edad de este hijo en el que se conectan, en ese periodo, en esa etapa, se conectan los dos hijos, John David y luego John Charles, porque John Nash, avanzando sobre su proceso universitario y en la búsqueda de ordenar su mundo emocional, afectivo y sexual, porque en el libro se relata de una vinculación de tipo homosexual con compañeros de facultad y demás, y relaciones que él siguió manteniendo en el tiempo. Incluso se habla de una detención que hubo en un momento a raíz de un encuentro. Recordemos que eran otros momentos, otras épocas, había sanción sobre la homosexualidad, y entonces en el 54 fue esto, y en el 57 él se casa con esta muchacha, con Alicia, que va a ser la compañera después por siempre, con algunas pausas. Se casa en 1957, casi a los pocos meses de que fallece el papá de John Nash, otro ingeniero también reconocido. Entonces con ella, con Alicia, va a tener su segundo hijo, John Charles. Él tiene 2 o 3 ingresos importantes en psiquiátricos, y él va a relatar en algún momento que, obvio, nunca fue por decisión propia, él nunca por iniciativa decidió internarse. Atravesó procesos y tratamientos duros. La esquizofrenia, como todas las enfermedades mentales, han pasado en los últimos siglos de tratamientos extremadamente violentos a lo que hoy se entiende como patologías mentales desde otra mirada, desde otro abordaje profesional. Entonces, en el libro, en la biografía de Nasar, de Sylvia Nasar, se habla de la medicación que se le fue dando y que tuvo un proceso en el psiquiátrico de Trenton, que de alguna manera recoge la película, en la que fue objeto de tratamientos antipsicóticos, pero con no terapias de shock eléctrico, sino de coma insulínico, algo bastante tortuoso que debió atravesar. En 2015 finalmente va a recibir un premio más, el premio Abel, y cuando viene de regreso con ese premio en sus manos, viene con su esposa, con Alicia, tienen un accidente de tránsito en Nueva Jersey, y allí fallecen los dos instantáneamente luego de ese accidente. Entonces, lo que vamos a ver aquí son una serie de recopilaciones de imágenes, de técnica astrológica y numerológica desde el punto de vista de la psiconumerosofía, para que veamos qué tanto hay de esto en nuestros mapas iniciales, porque luego habría que preguntarse si esto es así, cómo es que es así, porque no tenemos las respuestas los humanos a eso. De pronto podemos decir, bueno, es la mano de Dios,
es la mano del que escribió el guión universal, es la mano del principio. Bueno, cada uno va a atribuirle a esto el uno, el bien. ¿Cuál es la razón por la cual existe de alguna manera una cierta coherencia, digamos así, entre la observación de astros y números y la vida de una persona? La carta natal de John Nash está basada en los datos que proporcionan en astroseek.com o en astro.com y está catalogado como RODEM AA, es decir, es buena información, son datos correctos, generalmente tomados de la propia partida de nacimiento. Entonces allí tenemos que él era un Sol en Géminis, un Sol que estaba en una relación, digamos, fluida con su luna. Entonces allí podríamos estar hablando de, incluso en su infancia, qué tipo de vínculo podían tener su mamá y su papá y cuál era la mirada que él tenía de su madre y cuál la de su padre. Porque en realidad el Sol está en la casa 12, simbólicamente su padre, el lugar más oculto, más reservado, es el lugar donde hay temas que quedan en el subconsciente, en el pasado, en la gestación, para resolver, para observar. La luna, que de alguna manera es un significador de la madre, está en la casa 10 y en conjunción a Marte. Entonces habla de una madre poderosa, de una madre fuerte, de una madre con carácter, con decisión, y habla a su vez de él mismo, porque la casa 10 es la casa de la meta, de los proyectos, hacia dónde iría. Marte rige Aries, entonces es un Marte bien fuerte, bien contundente, y digamos, en la casa 10, lugar donde tiene ubicado al transpersonal Urano, que mucho tiene que ver con las ideas geniales o los cambios disruptivos, que está también en esa casa, digamos, de los propósitos, de los objetivos, la electricidad, ¿no? Es esta cosa de cambio rápido, de cambio repentino, como un rayo. Entonces tanto puede ser el rayo de las ideas como lo que puede influir en alguna medida en su mente, en su cuerpo físico, etcétera, en sus decisiones. Ese Urano está bien aspectado con su eje nodal y lo que encontramos de tensión es ese Marte-Luna con su Mercurio-Plutón en el ascendente. Si bien vienen de casa 12, se sitúan en su ascendente. El ascendente es el yo inicial, el cuerpo físico, aquello que se presenta, y desde la melotesia del cuerpo físico representa la cabeza. Y vemos que allí tenemos a un Plutón, para los que utilizan los transpersonales, y un Mercurio prácticamente conjunción sobre, digamos, su cabeza. Entonces Mercurio, que además es el regente de su signo solar, de Géminis, también tiene que ver con la mente, el pensamiento, las ideas, el pragmatismo, y allí está combinado con Plutón, dándole una mente intensa, profunda, podría ser como psicoanalítica, pero también, según como esté aspectado, es el tipo de pensamiento, y Plutón tiene que ver con eso oscuro, con lo subterráneo, con el petróleo, con lo que está muy, muy, muy abajo. Entonces, no es fácil dilucidar qué es lo que aborda esa mente cuando viene desde un lugar tan profundo, tan oscuro. Y quizá esto tenga que ver con esta problemática que él tenía. Señalé también que Mercurio y Venus, en el tema de declinación, en la observación de la declinación de planetas, hacen una conjunción desde la declinación. Entonces estamos hablando de una señal, digamos así, entre ese Venus, que de alguna manera significa o simboliza las figuras femeninas, las cuestiones de ética, de valores y demás, que en conjunción con el Sol en su carta natal, además hace una conjunción por declinación con Mercurio, esa mente con esa problemática que antes decía. Todo eso en la casa 12. Entonces es el lugar tan difícil, es esa casa sin sol, la última casa, ese es el lugar desde donde se siembra la semilla
para iniciar nuevas ideas o proyectos, porque es lo anterior al ascendente, pero también es donde se ocultan algunas cuestiones. Por ejemplo, Venus en ese lugar y en Géminis también está hablando de cierto ocultamiento de algunos vínculos, de algunas relaciones que podría llegar a tener. Hay Venus en casa 12, y esto no es en todos los casos, que habla de la amante, es decir, aquella persona que se tiene además de la pareja entre comillas formal u oficial. Bueno, él tuvo a Eleonor siempre oculta, y cuando salió a la luz la relación que tenían, pese a que se veían y muchísimo, incluso cuando se separa de Alicia, porque con Alicia se casa y luego se separa, incluso cuando se separa, sigue viendo a Eleonor, se siguen encontrando y va a su casa cuando, separado de Alicia, se encuentra en un estadio de mucha depresión, de mucha soledad. Si vamos a la parte del análisis de los números, nosotros vemos que aquello que está señalado en su biografía aparece en el registro de números. Como siempre digo, esto no tiene por propósito enseñar técnicas ni astrológicas ni de números, pero sí mostrar esta correlación. Entonces, desde la técnica de psiconumerosofía, la repetición de los números en el programa implican los talentos que cada persona puede tener. Hay personas que tienen muy llamativamente señalado 1 o 2 talentos. Entonces no es difícil dilucidar, esta es la temática de esta persona. Pero en el caso de John Nash, como de tantas personalidades, tiene un poquito de cada uno. Entonces, si esta persona uno la analiza no desde la astrología, sino desde los números, y bueno, ¿y a qué se podría dedicar? A muchas cosas, porque está hablando de inquietud por diferentes temas. Nos vamos a la astrología y decimos, sí, claro, Géminis, hay inquietud por el conocimiento. Bien, entonces a estas personas a veces les resulta difícil hacer foco en un tema. De hecho, él había empezado con un tipo de búsqueda en la universidad de aprendizaje y se deriva luego a la matemática, pero le gusta la economía y vuelve después a determinados análisis de números. Pasó por diferentes instancias. Y esto en su biografía aparece como un tema a destacar, ¿no? Esto de que diferentes talentos. Entonces, en el análisis que hacemos a partir de ahora vamos combinando un poquito de astrología y un poquito de números, a ver en dónde hay algo que nos refiera una experiencia determinada de su vida. Volví a utilizar las profecciones, como usé para la Argentina, y agregué, como en este caso, las progresiones. Vamos a ir después a tránsitos, vamos a utilizar retornos solares, pero aquí vamos, en este segundo encuentro, continuamos con profección y progresión. La progresión es como una suerte de observación del proceso evolutivo de un alma, de un espíritu, de una experiencia de vida, es decir, a determinada edad, ¿por dónde andamos, digamos? Entonces, en la progresión, por ejemplo, de 1957, él en ese momento es cuando vive 2 experiencias a la vez, muerte del padre y casamiento. Un casamiento que para muchos fue como una sorpresa la rapidez con que se da esta situación, y vuelvo a decir, se dieron 2 o 3 factores además. Uno, la muerte del padre, y en el mismo año, y un poco antes, casi 3 años antes, la problemática que tuvo con la ley, con el tema de el encuentro, digamos, homosexual con otros pares, y que todo eso hizo que se precipitaran algunas decisiones. Se casa con Alicia y en la progresión vemos que su sol se encontraba en esa etapa, en ese momento, ese año, perdón, en el ascendente, es decir, ya llevaba unos 3 años que había ingresado ese sol en el ascendente, un sol que venía de casa 12, de Géminis, etc. Había ingresado hacía 3 años aproximadamente en su ascendente y le había hecho en ese momento una conjunción a su Plutón. Entonces, vemos que allí
la temática de ese Plutón, la mente, esa oscuridad, esa sensación, el buscar con ese desafío del oscuro, por decirlo de alguna manera, traducirlo de alguna manera, el Sol, su vitalidad, su iniciativa, su decisión, había hecho una conjunción partil a su Plutón, cuando tuvo aquel problema con la ley, y luego llega a este momento en que está posicionado, digamos así, ya en su casa 1, en el inicio de su casa, en la vereda opuesta, digamos así, enfrente de lo que es su casa 7, aquella cuestión de, aquel tema de casarse, de unirse a alguien. Y ese Sol va a ir a hacer una conjunción con Venus, porque en los siguientes 2 años además va a ser papá. En los números nosotros ubicamos el 854, que da 13-4, y el 191, que es matrimonio o asociación. Entonces, esas dos cosas están perfectamente señaladas en esa etapa. Después tenemos el 1959, que es cuando vive la primera internación. Entonces habíamos dicho que la muerte del padre es en el 57, se casa y al mismo tiempo que va a ser padre, o que es padre mejor dicho, padece su primer episodio psicótico y es internado. Fijémonos que en la profección, que habíamos dicho que corresponde, decíamos en el video sobre Argentina, que nos está mostrando un escenario donde se va a desenvolver algo en ese año. Bueno, en 1959, esa mente, ese Plutón, esa situación estaban en la casa 8, casa oscura, casa de la muerte, casa de experiencias profundas. Allí es donde se conecta esa instancia. Luego, si vamos al año 1994, que es cuando recibe el premio, digamos, el premio Nobel, vuelvo a decir, a la vez que lo reciben otros 2 científicos con la misma teoría desde distintos enfoques, en el mismo momento, digamos, en el mismo periodo en que él recibe la carta de invitación para ir a recibir el premio, su hijo, su segundo hijo, tuvo un hijo con Eleonor. El segundo hijo, los dos se llaman John, uno John David y el segundo John Charles. Este segundo hijo, también bastante genio, inteligente, padece esquizofrenia. Entonces, a la vez que recibe el premio, internan a su hijo. Por lo tanto, vive él esa situación como se vive un divorcio, una separación, porque tiene que vivir las dos cosas a la vez. Si revisamos en el mismo año, 1994, el momento de el premio, digamos, y esta situación con su hijo, vemos que la casa profectada, el sector, el escenario, hace referencia a la casa 7, es decir, el lugar desde donde los otros me dan algo, desde donde los otros se comunican conmigo, se conectan conmigo, y allí va a ingresar ese Plutón y Mercurio de su mente. Es decir, aquello que él posee, que es esa genialidad de esa mente brillante, más esa situación que lo asoció durante tantos años a la esquizofrenia, esos dos temas se van a hacer presentes en el momento de recibir el premio. Y ya en 2015, cuando recibe este otro reconocimiento, el premio Abel, de regreso con su esposa tienen un accidente de tránsito en New Jersey y mueren instantáneamente en ese accidente. En la profección, la casa o el escenario donde iban a estar los temas de su personalidad, de su ascendente, digamos, los temas que marcaban el paso del año, nos encontramos con que en la casa 4, que también se conoce como la casa de final de vida, allí tenía a su Mercurio y Plutón. Es decir, los temas iban a tener que ver con las raíces, con el tema del arraigo, con el tema de las tradiciones. Bueno, todo eso se fue dando con el encuentro en Oslo para recibir el premio Abel,
pero además tuvo que ver con esta situación. En esta profección podemos analizar muchas otras cuestiones. Si vamos a la progresión, es decir, para saber dónde estaba en el 2015, en el momento del accidente, su Sol progresado, estaba en cuadratura, en tensión absoluta a su Saturno natal, desde la casa 3, que tiene que ver con los desplazamientos o viajes cortos, porque él había vuelto del exterior y había hecho un viaje corto en taxi. Ese Sol, su vitalidad, su energía vital, se encontró en la progresión en una cuadratura partil con su Saturno natal. Un Saturno que, si bien viene de su casa 5, de su creatividad, de su genialidad, etc., es un Saturno que conecta directamente con su casa 6. El Saturno natal está en casa 6. Está en casa 6. Entonces digo, conecta en esta cuadratura directamente con su casa 6. ¿Sí? El tema es que Saturno es Cronos, es el tiempo, es el que marca los tiempos. Bien, entonces aquí pudimos ver que hay una relación entre lo que nos cuentan los mapas natales y lo que nos relatan los números, desplegado de una manera muy sintética aquí. Si vamos a los tránsitos, es decir, cómo estaba el cielo de aquel día sobre la carta de John Nash, y bueno, es muy llamativa, las posiciones de los planetas muestran muchos aspectos para que no se pueden desestimar. De hecho, tenía a su Venus, regente de su casa 4, final de vida, digamos, en angular a su ascendente, abrazada, por decir así, en conjunción con su Plutón natal. Plutón en tránsito angular a su casa 7, es decir, los otros sobre mí. Un Plutón que, como es lento, ya venía trabajando sobre ese sector, pero en algún momento hizo clic, y ese clic de todos los otros que estaban, entre comillas, contra él, los que lo internaron, los que no lo consideraron para el premio por su esquizofrenia, etcétera, etcétera, ya había como una enemistad en esos otros visible. Y bueno, Plutón se puso en oposición a su Venus natal. Cuando se pone en oposición partil, sucede el evento. Tiene también una luna en conjunción a su casa 2 del eje 2-8, tiene a Sol, Marte y Mercurio con orbe admitida en un stellium, digamos, sobre su Venus natal. Venus, que en su carta natal está en oposición a su Saturno natal, y tiene a Urano sobre su Marte y Luna natal. Entonces, en un momento muy disruptivo, un momento sumamente difícil de impacto, en su carta de tránsitos aparece, y cuando vamos a los números, y este es el tema por el que decía al principio de revisar estas cuestiones a quienes les interese, para filosofar, para indagar sobre nuestras vidas. Yo creo que hay cosas que nos invitan a repensarnos, no para dar por hecho nada que se constituya en una suerte de sentencia, de predeterminación, de limitación de nuestras libertades, no, sino como curiosidad. A mí me encantan estos temas y es por eso que les expongo este tipo de cosas. En los números decía, él tiene 86 años cuando está en esos triangulitos invertidos que allí aparecen. El 67-4 implica muerte. Y debajo tiene el 72-9, que también significa final de ciclo. Ese 46-1 que aparece en la página habla de una nueva etapa. Lógico, tras la muerte hay otra instancia para los que entienden que puede existir una prolongación de las memorias. El cuerpo físico de ninguna manera reencarna, pero a lo mejor las memorias. Hay otro proceso. Bien, de ser así, allí está señalado. Entonces, no es que en todos los programas de números, cuando aparece el 67-4 es, uy, nos vamos a morir. No, pero hay indicios que cuando se suman, orientan hacia un proceso. Bien, cuando le entregan el premio Nobel,
Tenían mucho temor acerca de cuál iba a ser su comportamiento, si podría tener una actitud irreverente, si podrían encontrarse con una sorpresa. Tenían mucho, mucho temor con él. Entonces, sus palabras, su discurso, a diferencia de los otros científicos que quizá hicieron alusión a otros temas, este fue muy breve y lo dedica a esa mujer, Alicia, con la que se casó, a los 2 años se separó, estuvieron muchos años separados, pero ella un día lo llama, digamos, hacia su vida nuevamente, para cuidarlo casi como una madre, como una hermana. Eh, Estuvieron distanciados mucho tiempo en cuanto a convivencia, él estuvo muy solo muchos años. En el 2001 se vuelve a casar con ella y los últimos 14 años, digamos, comparten la vida y diferentes experiencias que a él le toca experimentar, vivir. Y esas últimas palabras son las que aparecen en la película también, en el final muy emotivo, después de haber recorrido esa biografía mirada desde lo que implicó para él esa esquizofrenia. Entonces agradece con estas palabras. Dice: gracias, siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón, pero después de una vida de búsqueda me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera, el más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Estoy aquí esta noche gracias a ti. Tú eres mi única razón de ser. Eres todas mis razones. Gracias. Este fue John Nash en 1994. Y me despido hasta el próximo encuentro. Acepto sugerencias de temas que quieran analizar. Espero les haya agradado este pequeño informe. Tienen la opción en YouTube de poner pausa, volverlo a mirar, tomar notas, sacar conclusiones, lo cual me parece fantástico. Un respetuoso saludo para todos y nos estamos viendo muy pronto en el próximo análisis de astros y números.